Europa siempre ha tenido sus lugares favoritos. Están los castillos de Alemania, los cafés de París y los canales de Venecia. Todo muy bonito, muy encantador, digno de una postal. Pero, perdido entre Francia y España, hay un pequeño país que se aleja por completo de esta estética de película europea. Estamos hablando de Andorra. En lugar de encantadoras calles medievales, encontramos centros comerciales apilados. En lugar de plazas llenas de mesitas con croissants y café, hay letreros luminosos que se disputan el espacio en las estrechas avenidas. Y mientras el resto de Europa lucha por preservar el pasado, aquí parece que el lema es todo lo contrario. Vamos a poner hormigón donde sea. Pero lo más curioso es que Andorra podría ser uno de los países más bonitos del continente. Montañas gigantes, naturaleza virgen, aire puro. Pero en medio de este escenario digno de un documental, el ser humano decidió improvisar un gran centro comercial en plena montaña. Hoy, en Bello Mundo, daremos un paseo por este lugar que muchos ya llaman, sin ningún tipo de vergüenza, el país más feo de Europa. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Andorra se encuentra en medio de los Pirineos, la cordillera que separa Francia de España. No tiene playa, ni puerto, ni aeropuerto. Solo hay montañas, sierras y más montañas. Es tan pequeño que se puede recorrer en pocas horas en coche. Si miramos un mapa, veremos que Andorra parece casi un bolsillo olvidado entre sus dos gigantescos vecinos. Sin embargo, en ese espacio minúsculo hay de todo. Hay montañas que alcanzan los 3.000 metros, valles profundos, lagos escondidos e incluso una zona que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y, por increíble que parezca, casi nadie nace aquí. La mayoría de las personas que viven en Andorra son extranjeros, pero ya llegaremos a eso en un momento. Ahora bien, la verdadera curiosidad geográfica es la altitud. Andorra la Bella es la capital más alta de Europa. Está muy arriba, a más de 1.000 metros de altitud. Y si subes un poco más, llegas al punto más alto del país, el Coma Pedrosa, que casi alcanza los 3.000 metros. El resto del territorio es 90% verde. Bosques, senderos, cascadas y esa naturaleza que solo los Pirineos saben hacer. El problema es cuando el hormigón empieza a competir con este paisaje, pero eso lo veremos en un momento. Número 2. Historia. La historia de Andorra es de esas que casi nadie conoce, pero que esconde buenas sorpresas. Oficialmente, el país existe desde el siglo IX. Fue entonces cuando el emperador Carlos el Calvo decidió entregar ese pedazo de tierra al conde de Urgel. Y así nació Andorra, como un regalo de la nobleza en medio de los Pirineos. Pero lo que realmente definió el rumbo del país llegó unos siglos más tarde, a finales del siglo XIII. Fue entonces cuando se creó uno de los acuerdos políticos más curiosos de Europa, el llamado coprincipado. En lugar de un rey o un presidente que mandara en solitario, Andorra quedó con dos jefes de Estado. Uno de ellos es el obispo de Urgel, en España. El otro, en la actualidad, es el presidente de Francia. Este loco sistema de gobierno se mantiene hasta hoy. Es decir, el presidente francés, que gobierna uno de los países más poderosos del mundo, también responde, de forma simbólica, por el mando de un microestado encajonado en la montaña. Y el obispo español sigue allí, firme en la alianza. Durante mucho tiempo, Andorra permaneció medio aislada del resto de Europa, sin guerras, sin grandes conflictos, viviendo en su burbuja montañosa, mientras todo el continente se veía envuelto en disputas. Cuando el resto del mundo se encontraba en medio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Andorra seguía con su vida tranquila. No fue hasta los años 90 cuando el país decidió modernizarse de una vez por todas. En 1993,
Andorra adoptó finalmente una constitución moderna y entró en las Naciones Unidas. Y a pesar de esta modernización, el sistema de los dos príncipes sigue intacto. Número 3. Población. Si hay algo curioso en Andorra, es precisamente quién vive allí. Porque, a pesar de ser un país con menos de 100.000 habitantes, pocas personas que viven allí son realmente andorranas. La mayoría de las personas que llaman a Andorra su hogar provienen de otros lugares. Hay muchos españoles, bastante portugueses, una buena parte de franceses y gente de varios rincones de Europa. Los andorranos de sangre y apellidos son minoría, pero, por supuesto, son ellos quienes mandan en las reglas políticas del país. Esta mezcla ha creado un perfil algo diferente. Es un país pequeño, pero con varios idiomas que se hablan al mismo tiempo. El idioma oficial es el catalán y, de hecho, Andorra es el único lugar del mundo donde el catalán es el único idioma oficial. Sin embargo, al caminar por las calles, es normal escuchar el castellano, el francés y, en algunos rincones, incluso el portugués, que está ganando terreno. En la práctica, se puede decir que gran parte de la población es trilingüe, lo que facilita mucho las cosas, por cierto, cuando el país depende tanto del turismo y de la gente que viene de fuera constantemente. En cuanto a la religión, como se puede imaginar, es el catolicismo. No hay muchas novedades aquí, ya que la figura de uno de los copríncipes es precisamente un obispo, lo que dice mucho sobre esta conexión religiosa. Pero en la vida real, el país tiene un perfil mucho más laico de lo que el cargo del obispo podría hacer pensar. Ahora, con tanta gente procedente del extranjero, es fácil imaginar que Andorra se ha convertido en una especie de burbuja tranquila para muchas personas que quieren huir del bullicio de las grandes ciudades. Sin embargo, esta tranquilidad tiene un precio, y la forma en que el país ha buscado crecer económicamente ayuda a explicar por qué, en la práctica, el aspecto de Andorra se ha convertido en lo que es. Número 4. Costumbres, tradiciones y el lado cultural de Andorra. A pesar de ser pequeño, Andorra tiene unas tradiciones muy curiosas que muestran cómo el país ha conservado durante mucho tiempo ese aspecto de pueblo de montaña aislado. Aquí, la vida siempre ha girado en torno a la naturaleza. Las familias vivían básicamente de la cría de animales y de un poco de agricultura, lo que, por cierto, acabó convirtiéndose en símbolo oficial. La bandera de Andorra, además de los colores inspirados en Francia y Cataluña, lleva en el escudo 2 vacas doradas. Es un homenaje directo a esta tradición rural, que durante siglos sustentó gran parte del país. Otra cosa que no puede faltar en nuestro itinerario de viaje es la borda. De hecho, la borda es casi un patrimonio. Es una de las tradiciones más antiguas de Andorra. Al principio era solo un tipo de construcción rústica, hecha de piedra, donde la gente guardaba el heno en el piso superior y albergaba a los animales en la planta baja. Hoy en día, muchas de estas bordas se han convertido en restaurantes con mucho encanto, donde se puede degustar la comida típica de la región, rodeado de chimeneas, mesas de madera y ese aspecto que recuerda a una casita perdida en medio de la montaña. Otra costumbre que llama la atención tiene lugar en verano, en la noche de San Juan. Es cuando se celebra la fiesta de las Falles, una celebración tradicional que tiene lugar durante la noche del solsticio de verano, el 23 de junio, noche de San Juan, y también el 28 de junio, noche de San Pedro. En esta fiesta se encienden y agitan antorchas llamadas falles y se queman hogueras para marcar la llegada del verano y el solsticio. Es una antigua tradición llena de significado que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO. Cuando hablamos de cultura, Andorra también sorprende con un dato curioso.
El país es uno de los líderes mundiales en número de museos por kilómetro cuadrado. Hay decenas de museos repartidos por todo el país, que abarcan temas que van desde el arte sacro hasta colecciones de coches antiguos. El calendario festivo está repleto de pequeñas celebraciones religiosas, entre las que destaca el Día de Nuestra Señora de Mérissel, patrona del país, y todo ello en un ambiente de pueblo pequeño, donde la gente todavía se conoce por su nombre y donde las costumbres antiguas se mezclan con los turistas modernos que llenan el país durante todo el año. Número 5. La gastronomía. Si la diversidad cultural ya llama la atención, la mesa tampoco se queda atrás, porque, a pesar de ser pequeño, el país ha acabado absorbiendo sabores de todas partes. Tiene influencia española, tiene un toque francés, tiene ese fuerte estilo catalán. Y, por supuesto, todo ello mezclado con los ingredientes de la montaña, que siempre han formado parte de la rutina de la zona. Un plato que representa bien toda esta mezcla es el trinxat. Básicamente, es una sencilla combinación de patatas, col y trozos de tocino. Parece básico, pero cuando llega a la mesa, tiene ese aspecto de comida casera, bien condimentada y hecha para calentar el cuerpo en el riguroso invierno de los Pirineos. Otro clásico es la escudella, una especie de guiso con carne, verduras y embutidos, que recuerda a esas sopas abundantes de montaña. Es el tipo de plato que reúne a toda la familia, especialmente en las épocas frías. Como el país tiene mucha caza, también aparecen platos con jabalí, cordero e incluso cabrito asado con nueces picadas. Y para los amantes del pescado, la trucha, pescada en los helados ríos de las montañas, también forma parte del menú. Ahora bien, si hay un detalle curioso en la gastronomía de Andorra, es el vino. A pesar de su relieve tan accidentado, el país ha logrado desarrollar viñedos de altitud. Allí arriba, a más de 1800 metros, se producen variedades como Sauvignon Blanc, Pinot Noir y Riesling. Y para acompañar, también hay cervezas artesanales locales y, más recientemente, incluso producción de hidromiel. En resumen, a pesar de todas las dificultades geográficas, Andorra ha encontrado la manera de transformar lo que tenía en platos que transmiten un poco de la historia de quienes han pasado por allí. Y después de ver todo esto, dan ganas de imaginar el escenario que rodea esa mesa. Y ahí es donde entra en juego lo más valioso de Andorra, el paisaje natural que durante mucho tiempo ha sido el gran tesoro del país. Número 6. Postal. Si hay algo que no se puede negar, es la naturaleza. Son los paisajes. Y mira, la naturaleza se ha esforzado mucho allí. Más del 90% del territorio es puro verde. Son bosques, lagos cristalinos, valles profundos, prados llenos de flores silvestres y montañas que se elevan como paredes de piedra, rodeándolo todo. Quien llega allí en primavera u otoño se encuentra con un paisaje que parece sacado de un documental. Las rutas de montaña atraviesan todo el país. Hay más de 100 rutas repartidas que permiten recorrer Andorra casi sin pisar el asfalto. En el camino, los refugios de montaña ofrecen ese apoyo básico para quienes deciden perderse por las alturas durante unos días. El Parque Val del Madriu Pedrafita Claror ocupa alrededor del 10% del territorio. Ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y, además de la naturaleza virgen, aún conserva antiguas forjas, caminos de piedra y pequeñas construcciones que muestran cómo el ser humano se ha ido adaptando allí a lo largo de los siglos. En el extremo norte, cerca de la frontera con Francia, se encuentran las montañas de Ordino y Arcalís, perfectas tanto para esquiar como para quienes buscan senderos con vistas impresionantes. Al este se alzan las laderas de Canillo, donde se encuentra el famoso mirador colgante del Roc del Quer. Desde allí se puede ver todo el valle, con ese horizonte montañoso que se pierde en la lejanía.
Al sur, la región de Sant Julià de Lòria es un poco más baja, con un clima más suave y varios pueblos pequeños rodeados de bosques de pinos. En la parte central, Escaldes-Engordany alberga las aguas termales que se han convertido en un punto turístico con el gran complejo de Caldea, el spa termal más grande del sur de Europa. En invierno, todo el país se convierte en un centro de deportes de nieve. Hay más de 300 kilómetros de pistas esquiables, lo que sitúa a Andorra entre los destinos más buscados del sur de Europa para los amantes de la nieve. El campo de golf más alto de Europa también se encuentra allí, a más de 2.200 metros de altitud. Y para los amantes de la aventura helada, también se puede practicar el buceo en lagos congelados. Era el escenario perfecto para ser uno de esos pequeños tesoros escondidos de Europa. Un lugar donde la naturaleza, la tradición y la vida tranquila formarían ese tipo de destino encantador que da orgullo mostrar. Pero ahora que hemos hablado de estas bellezas naturales, surge la pregunta: entonces, ¿por qué Andorra es considerada una de las más feas de Europa? Número 7. Fama. A pesar de toda la naturaleza que acabamos de ver, el ser humano ha conseguido transformar gran parte de este paisaje en un escenario que mucha gente califica, sin piedad, como una de las mayores decepciones visuales de Europa. Todo comienza en la capital, Andorra la Bella. La ciudad está enclavada en un estrecho valle, rodeada de altas montañas por ambos lados. Sin embargo, en lugar de aprovechar el paisaje y mantener el encanto de los pueblos europeos, lo que se hizo fue básicamente apilar hormigón donde había espacio. La capital es esa típica ciudad que nadie imagina encontrar en una montaña europea. No tiene el encanto de Praga ni la elegancia de Viena. Es básicamente un valle estrecho, repleto de edificios modernos, centros comerciales y letreros luminosos que se disputan cada metro cuadrado. Las construcciones se han ido levantando de forma desordenada. Son edificios de varios pisos pegados unos a otros, casi siempre del mismo tono grisáceo. Las fachadas de piedra que le daban ese aire rústico han ido cediendo poco a poco el espacio a bloques de cemento, cristales espejados y letreros luminosos que invaden las calles. El centro de la ciudad se ha convertido en una interminable avenida comercial. Hay un centro comercial tras otro, tiendas de perfumes, electrónica, ropa de marca y artículos deportivos. Todo ello con el atractivo de la exención fiscal que atrae a gente de Francia y España en busca de precios más bajos. No es casualidad que quien llega en coche desde la frontera con Francia se encuentre de inmediato con Pas de la Casa, el primer pueblo de Andorra. Está situado en lo alto de la sierra, casi pegado a la línea fronteriza. Iba a ser solo una estación de esquí, pero se convirtió en una especie de centro comercial improvisado, con enormes hoteles que parecen cajas apiladas, tiendas de bebidas y cigarrillos, aparcamientos abarrotados y carteles de comida rápida que compiten por el espacio con las montañas al fondo. Más adelante, ya en la región central del país, se encuentra Escaldes-Engordany. Es prácticamente una continuación de la capital. En los últimos años se ha convertido en una de las zonas de crecimiento más acelerado, con nuevos bloques de apartamentos, modernos centros comerciales y construcciones que, en la práctica, van cerrando el paisaje del valle y apilando aún más hormigón en la montaña. En las carreteras, la cosa no mejora. Las autopistas que atraviesan el país siguen apretujadas entre rejas metálicas, barreras de hormigón, gasolineras y vallas publicitarias que anuncian promociones de cigarrillos, bebidas, zapatillas y perfumes. Todo ello pegado a las laderas, como si el comercio se hubiera colocado allí donde cabía. El contraste es tan llamativo que mientras que en otros países europeos las ciudades parecen sacadas de un libro de cuentos, Andorra a menudo recuerda más a un enorme centro comercial de arquitectura improvisada. Y lo curioso es que no fue por falta de oportunidades. El país tenía todo el escenario preparado para ser uno de esos destinos alpinos con encanto,
lleno de pequeños pueblos bien conservados, como ocurre en Suiza, Austria o incluso en las pequeñas ciudades de los Pirineos franceses. Pero prefirió el camino del comercio acelerado, el turismo de compras y las construcciones pragmáticas. El resultado de esta elección le valió a Andorra un título nada envidiable, el de país más feo de Europa. Al menos en la opinión de mucha gente que llega allí esperando un pueblo alpino y se encuentra, en su lugar, un gran centro comercial al aire libre, apilado en medio de la montaña. Ahora queremos saber tu opinión. Después de todo lo que hemos visto aquí, ¿crees que Andorra merece realmente el título de país más feo de Europa? ¿O el problema es solo la expectativa que creamos antes de llegar? Comenta aquí abajo, me encantará saber tu opinión. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete aquí a Bello Mundo y activa la campana para no perderte los próximos destinos curiosos que exploraremos por este mundo tan grande. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo viaje.